Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y como todos los lunes a esta hora estamos en Sentido Común que se transmite por Onda Digital Perú a través de Facebook, YouTube y los demás canales de señal abierta que aparecen en pantalla. Esta tarde queremos reflexionar sobre la posición peruana y la política peruana, la política nacional, porque los tiempos han cambiado. Después de la confrontación que provocó la Segunda Guerra Mundial y las medidas que se adoptaron para tener un grupo de naciones, unos foros donde debatir y apostar por la paz mundial, surgió Naciones Unidas y surgió la OEA. Pero para defender la democracia y el principio de legalidad, dentro del cual se garantizara el orden público, las buenas costumbres, la coexistencia pacífica que involucraba la defensa de los derechos fundamentales. Pero ahora resulta que esa estructura de protección o de autoprotección en bloque se encontró con el concepto de globalización que se desató a inicios de los 90. Un tema o un proyecto global que tendía a potenciar económicamente los mercados. Y esto requería unificar, tener nuevos bloques comerciales. Ahí tenemos la Alianza del Pacífico, que vino a reemplazar al obsoleto que era el Pacto Andino, y empezar a incorporarnos a los bloques mundiales. Por ejemplo, el Perú logró ingresar a la PEC, ¿no?, después del rescate de los rehenes de la embajada japonesa. Pero con la globalización también se quería uniformidad de los sistemas jurídicos, de la normatividad y de la jurisprudencia producida por los tribunales de cada país, para que se generara confianza y un marco legal uniforme que diera cierta estabilidad a los que iban a venir a invertir su dinero. Pues bien, en los tiempos actuales estamos descubriendo que los entes creados después de la Segunda Guerra Mundial, llámese Naciones Unidas y la OEA, no han producido resultados muy satisfactorios, porque las grandes potencias siempre se han reservado el derecho a veto y a hacer lo que ellos consideran necesario en defensa de sus intereses. Y allí no hay respeto a nada, simplemente a imponer una hegemonía por el principio de que las leyes y la razón siempre es la que narra el que triunfa. Bueno, ¿qué hemos visto en Naciones Unidas? ¿Se pacificó el mundo? ¿O según los intereses del grupo de Occidente, de los países de Occidente en la OTAN, o los intereses de Estados Unidos, o los intereses rusos? China no ha intervenido tanto en esto, pero los musulmanes, el África, tuvimos la primavera árabe, y todo era guerra y guerra, el conflicto con Irak, las Torres Gemelas, Afganistán, ahora tenemos Ucrania con Rusia. Entonces Naciones Unidas no garantiza absolutamente nada. ¿Quién es el garante de que Occidente no sea avasallado? La OTAN. Pero tenemos al otro lado un grupo de países que mientras Rusia sostiene la guerra en el campo militar, la alianza del BRICS
de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están desatando la guerra económica para debilitar a Estados Unidos, quitándole el patrón dólar y sustituyéndolo por el patrón oro. Y parecería que ya estamos de retorno saliéndonos de los conceptos globales para ir a una bilateralidad. Estamos viendo que Arabia Saudita ya llegó a un acuerdo con China para tener sus convenios y ejecutar sus contratos comerciales en la moneda china, en yuanes. Europa quiere fortalecer el euro para que le paguen en euros y ellos pagar en la moneda, por ejemplo, china, en yuanes. Argentina también está celebrando un convenio con China en yuanes. ¿Y el Perú en qué posición está? Porque si las Naciones Unidas no han garantizado la paz en el mundo, la OEA no ha garantizado la democracia en nuestro continente. Y no solamente que no ha garantizado la democracia en nuestro continente, sino que está utilizando todo el aparato infiltrado por una ideología marxista, leninista, para, a través de interpretaciones sobre la acción de las fuerzas del orden y de los gobernantes en nuestros países, paralizarlos, mediatizarlos, atarlos de pies y manos y ponerlos a merced de movimientos violentistas que normalmente están impulsados por la izquierda radical, es decir, por su ideología. ¿Y cuál es la razón por la que decimos esto? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ente más político que jurídico. Y ellos actúan a pedido de esos estados o a través de las ONGs, que son sus brazos operativos o sus estructuras de infiltración, para llamar la atención a un país o para investigarlo, para sancionarlo y neutralizarlo como Estado. Pero eso lo hace con los sistemas democráticos, porque nunca se han atrevido a entrar a cuestionar a los países totalitarios. En Cuba hacen lo que quieren, destrozan los derechos humanos de todo el mundo y no se atreven a ir ahí con sus comisiones y a condenar, no. En Nicaragua, con Ortega los va a botar de una patada y no hacen nada. Con Maduro tampoco se atreven. Entonces, con los países totalitarios ultras, ellos no actúan, pero sí a los países democráticos. Y el problema es que debilitando las democracias para poner al Estado en manos de sus aliados estratégicos o ideológicos, están ingresando ya no a interpretar normas, sino a darnos lecciones de gobernabilidad y decirnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer internamente para defender nuestro sistema. Entonces vienen y nos dicen, ustedes no pueden hacer nada para revocar el mandato de fulano, sutano, mengano. Acá hablamos de la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, y ahí mismo viene el San Benito lesa humanidad, y tenemos políticos cobardes que nunca asumen su responsabilidad, y esto es lo peor que ha ocurrido ahora, porque es la cereza del pastel histórico, que doña Dina Boluarte diga que tiene mando pero no comanda. Oigan, pero no hay acción militar sin acción política, sin decisión política. Y el que decide políticamente la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía sabe de sus reglamentos, saben de su estructura y saben de sus métodos. Por lo tanto, si hay que imponer el orden,
entonces se legitima el uso de las armas. Si no, vamos a caer en manos de los peores violentistas. Pero que doña Dina Boluarte se lave las manos y tire la pelota y responsabilice otra vez a nuestros militares y policías, es una vergüenza que no se puede tolerar. Y el otro factor es que si la globalización se está desmoronando, el tema de la Alianza del Pacífico es un tema muy delicado, porque estamos viendo que China y el BRICS avanzan. No se olviden que el BRICS, Brasil está acá al costado, y que tenemos inversiones chinas gigantescas. Y China quiere sacar los productos de ambos lados, desde el Brasil, el Atlántico, quiere traerlos al Pacífico por el sur y por el norte del país. Entonces tenemos la interoceánica, pero el puerto de Chancay y el futuro puerto de Eten. ¿Y en qué vamos a negociar con los chinos? ¿En dólares o en yuanes? Nadie nos explica qué vamos a hacer. No, y no olvidemos que si no se ha podido garantizar la paz en el mundo, ni la estabilidad democrática, nuestra fuerza de seguridad creo que no tienen ni helicópteros, ni aviones, ni combustible, ni presupuesto, están debilitadas, que no podemos imponer orden en Puno, y que Evo Morales con el dinero del narcotráfico viene, hace lo que quiere y nos incendia el sur. No podemos hacer nada contra la minería ilegal, la minería informal, se mueren en los socavones. Entonces nuestro país se está convirtiendo en tierra de nadie porque siempre estamos debilitando a nuestra fuerza del orden. Entonces esto nos lleva ya a una visión que trasciende lo interno y hay que mirar hacia el exterior. ¿Cuál es la posición del Perú en lo económico? En esta guerra económica donde se está tratando de quebrar la hegemonía norteamericana y el patrón dólar. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Qué hacemos si China tiene grandes inversiones acá y nos impone el comercio en yuanes? No sabemos. Nadie nos habla de esos temas. ¿Y qué hacemos con una OEA que no sirve para nada, este señor Almagro? Una vergüenza. Y los representantes, casi todos son marxistas-leninistas. Y la Comisión Interamericana, que es un ente político, viene y hace lo que quiere con las democracias, pero protege a las dictaduras. Y siempre en las democracias empieza a demandar a todos los gobernantes y a los miembros de sus fuerzas del orden por delitos de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo el mundo habla de Bukele ahora. Pero yo les digo que con toda seguridad, apenas Bukele se debilite, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo van a denunciar ante la Corte Interamericana y como país El Salvador va a ser sancionado y Bukele perseguido, ¿no? Porque con el cambio de su sistema de justicia van a empezar a perseguir como se ha perseguido y se sigue persiguiendo en el Perú a todos los que lucharon contra el terrorismo. Entonces, que esta situación tan compleja, hemos decidido invitar a alguien que sabe y que cada vez que ha estado con nosotros nos ha ubicado las situaciones con mucha claridad. Su especialidad es el derecho internacional, el doctor Martín Belaúnde Moreira, a quien creo que ya tenemos con nosotros. Buenas noches, Martín, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, Marcos. Antes que nada, ¿me escuchas bien? Yo perfectamente, no sé si me has escuchado en la introducción. Yo te he escuchado perfectamente tu introducción. Fíjate, creo que quieres hablar de otras cosas sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y voy a darte algo que es simplemente una anécdota. Esta tarde, a eso de las 2 de la tarde, salía de mi estudio, me tomé un taxi
Y le pregunté al taxista, ¿qué opina usted eso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No tengo opinión. Entonces, este tema que estamos conversando y en algunos casos se discute muy ardorosamente, yo, digamos, lanzaría un reto. Que cada uno de los miembros de la clase política o de la clase, si se quiere, opinante, periodística, hablara, le preguntara al taxista que eventualmente recurre con cierta frecuencia, ¿qué opina usted de tal cosa? Si en inmensa mayoría de los casos el taxista le va a decir no tengo opinión, es que es un tema que no le interesa. Entonces, nosotros a veces nos convencemos a nosotros mismos por nuestro propio debate de que este es un tema que interesa a todo el mundo y que todos sigan apasionadamente un desenlace y que el Perú, como muchos sostienen, debe pegar una patada a la Corte Interamericana. No dicen cómo, pero dicen estos miserables que hacen acá. Y que hace rato que debimos haber salido de eso. Esa frase un poco estúpida, te lo voy a decir porque es un poco estúpida, la escucho a cada rato, sin darse cuenta que una decisión de esta naturaleza, en la que el público está relativamente poco enterado, solo se puede tomar después de un debate nacional. Hay un joven abogado llamado Lucas Gersi que ha lanzado esa idea y que es un apasionado. Yo diría que está totalmente contrario a la Corte IDH, pero ha tenido el sentido común, como el nombre de tu programa, es decir, antes de tomar una decisión, hagamos un debate acerca de que vamos a decir, acerca de lo que vamos a decidir. Y así como hay gente, yo cada día estoy más fastidiado con el sistema interamericano de derechos humanos, pero es el que existe, no hay otro. Y nadie puede predecir, ni tampoco ignorar, que así como ahora, afortunadamente, no somos una dictadura ni una tiranía, el Perú se convierte en una tiranía. Y de repente, al salirnos de la Corte IDH, simplemente perdamos una instancia internacional. Porque eso es lo que hay que debatir en mi modestísima opinión. Y de alguna forma, este tema tenemos que llevarlo al público de una manera que sea entendible. ¿Qué es la CIDH? Una partida de rojos comunistas de porquería, tales por cuales, etc. La Corte IDH, algo peor aún. Lucas Gersi dijo que una sentencia de una persona cuyo nombre no recuerdo, impusieron al Perú la obligación que no había sido asumida por las autoridades educativas peruanas de llevar a cabo una política con énfasis en el género. Bueno, yo recuerdo que había una ministra de la época del señor Kuczynski, una señora, no voy a repetir su nombre, muy simpática, muy graciada, que hablaba en tono muy suave. Decía, todo debe hacerse conforme a el género, la ideal del género, etcétera, etcétera. Nunca dijo en qué consiste el género. Bueno, el género es algo que nosotros asociamos con el sexo. El género tradicionalmente es el sexo llevado a la gramática. Pero después se ha construido toda una teoría. Bien, entonces todo eso se llevaba a la opinión pública y estoy seguro que nadie sabía. Entonces, una vez a otra señora muy feminista, por cierto, de cuyo nombre no recuerdo, dijo, el género es la forma como los hombres y las mujeres debemos comportarnos. Una definición francamente indefinible. Bien.
Pero con respecto hoy día a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que saber varias cosas. Primer lugar, que se ignora, ¿eh? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la OEA que está definido en el artículo 106 de su carta. Segundo, es un organismo de carácter consultivo. Consultivo. No es imperativo ni indicativo, ni tiene facultad alguna de intervenir en los asuntos internos de la jurisdicción peruana. Bien, ¿qué es lo que dice el artículo primero de la Carta de la OEA del año 1948? Dicho es paso, la OEA existe hace mucho rato, lo que pasa es que ha existido bajo diferentes nombres, pero siempre con un local en Washington, entre otras cosas. Bien, dice que nada en la Carta de la OEA faculta a intervenir en los asuntos internos peruanos, en los asuntos internos de los estados, perdone, rectifico lo que he dicho. Entonces la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está haciendo exactamente lo contrario que dice el artículo primero de la Carta de la OEA. ¿Y eso a qué se debe? Disculpa que sea tan largo. No, está bien. Al Pacto de San José. Porque el Pacto de José es un pacto complementario vinculado, pero que no es parte de la estructura de la OEA, en donde se habla de, es una Carta de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene una larga lista de derechos humanos individuales, políticos, económicos, sociales, pero fundamental, tiene mucho sobre la pena de muerte, que prohíbe, si es que ya ha sido eliminada y que no puede retornarse de ella en ese caso. Bien, entonces, ¿qué ocurre en este caso? Con el Pacto de San José, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está facultada para demandar a cualquier Estado por cualquier incumplimiento de sus recomendaciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si el Perú no cumple, Fernando Rospelioso lo ha llamado infame informe, yo lo considero informe de barras, un informe excesivo y que debe ser rechazado por el gobierno peruano. Pero luego de un debate nacional como que estamos hablando, mi querido Marcos. Bien, entonces, en esa situación, nosotros tenemos que pronunciarnos. ¿Pero pronunciarnos sobre qué? ¿Sobre el informe? ¿O pronunciarnos sobre el retiro de la Corte IDH? Para lo cual, si se quiere hacer, se tiene que denunciar el Pacto de San José, para lo cual el Congreso de la República debe autorizar la denuncia de ese tratado conforme a la Convención de Viena de los Tratados, pasando un preaviso con un año de anticipación, y recién en ese momento el Perú se desliga de esas obligaciones. Pero mientras tanto, hasta ese momento, sigue sujeto al cumplimiento de toda esa larga lista de obligaciones. Con lo cual, creo que ya he hablado bastante y me callo para tu próxima pregunta. Ya, comencemos por las obligaciones, Martín. Yo entiendo tu posición y la comparto, pero lo que no acepto es que nuestro sistema político ha fraccionado las responsabilidades. O sea, nuestra soberanía se ha quebrado funcionalmente porque se ha infiltrado el sistema de justicia con gente que tiene su ideología, pero el límite debería ser la Constitución, pero sin embargo los tratados tienen un rango constitucional. No lo tienen. No lo tienen. No te escucho. Tiene. Perdona que te interrumpa, puede que sea mala educación. Sí. Los tratados no tienen un rango constitucional. Tienen una vinculación constitucional. Y hay una referencia, me parece, en la cuarta o sexta disposición transitoria de la Constitución del 93. Pero los tratados no tienen un rango constitucional. El Perú puede
entrar en un tratado y puede salirse de un tratado. Solo hay una excepción, que son los tratados de límites, que solo se pueden modificar mediante acuerdo de las partes de ese tratado de límites, que fue el caso del Protocolo de Río de Janeiro, cuando hace 63 años Ecuador quiso anular unilateralmente el Protocolo de Río de Janeiro y no pudo hacerlo. O sea que los tratados es parte del derecho nacional. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Pero no son parte de la Constitución, a menos que, si se aprobaba un tratado X, se modificaba la Constitución, en cuya eventualidad, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, el tratado tenía que ser aprobado mediante un proceso igual que la aprobación o desaprobación de una modificación constitucional. O sea que los tratados conforme... Espérate un instante, quiero leerte la Constitución. A ver. Y esto es algo muy importante. Forman parte del derecho interno. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Pero en ningún momento se dice que forman parte de la Constitución. Y en el artículo 57 se dice: los tratados deben ser aprobados por el Congreso, o sea, solo el Congreso puede aprobarlos u ordenar que salgamos de los tratados, con la excepción que te he dicho. Antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, los tratados que crean o modifican o suprimen tributos, los que exigen modificaciones o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas por su ejecución. Eso requiere de una resolución o ley del Congreso. Y aquí se dice lo que te he dicho. Podrá celebrar, cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado. Bien, y aquí viene algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta, que la gente desgraciadamente ignora, y que tú harás y haces un gran servicio nacional de cultura jurídica al divulgarlo en estas y otras entrevistas. La denuncia de los tratados es potestad del presidente, con cargo a dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este. En ningún momento se dice que se debe modificar la Constitución. Yo cometí un error, todos cometemos errores, y errar después de todo es humano, ¿no? Creo que deslicé esa opinión equivocado. Lo reconozco. Esa opinión no tiene asidero. Los tratados, salvo que se modifique la Constitución para aprobar el tratado, no forman parte de la Constitución. Bueno, pero aquí hay una cosa muy importante. A ver. Que es la disposición cuarta final transitoria de la Constitución vigente. No me refiero a la Constitución del 79, porque ya no está vigente y tenemos que partir de la base de las constituciones vigentes, aunque todas las demás constituciones, incluyendo la de 1823, forman parte de nuestra Constitución histórica. Pero estamos hablando de lo vigente. Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por Perú. Se interpretan conforme a esos tratados. Pero ¿acaso dice que un tratado de derechos humanos, como algunos pretenden pasar de contrabando como gruesa mentira,
gruesa mentira. ¿Acaso dice que los tratados forman parte de la Constitución? Es parte del derecho nacional. Pero el derecho nacional tiene pues muchas escalas. Tú como magistrado lo sabes perfectamente y en detalle muchísimo mejor que yo, porque tú has sido magistrado, yo no lo he sido. Bien, la Constitución, las leyes, los decretos legislativos, los decretos leyes en la medida que se acepte su vigencia, los reglamentos y así sucesivamente. Entonces hay una escala normativa. Y en la escala normativa, los tratados forman parte del derecho nacional, pero no de la Constitución. Pero hay un problema, Martín. A ver, dime. Respecto a los tratados de derechos humanos, sobre derechos humanos, en el Perú, en la conciencia de la judicatura, está el principio que tú acabas de leer, ¿no? Se interpretan los hechos de acuerdo a las normas del tratado y a la jurisprudencia que produce la Corte Interamericana. Y de ahí ha surgido el principio de convencionalidad. Y sí, existe el control de abuso, convencionalidad y el control de legalidad. Así que es. Que son dos manifiestos excesos de la Corte. Pero eso ha dado lugar, pues, Martín, a que todos los casos en los que actúan nuestras fuerzas del orden por decisión política, porque la reflexión iba por ese lado, sean calificados como delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Yo diría, termino con esto. Eso no es un problema jurídicamente en cuando el Estado se refiere. Sí, pero hay el otro y entonces tema. Lo que hay que hacer es que el Estado... No, pero espérame, termino. Sí. Pero el Estado no es una abstracción, pues, porque tenemos instituciones. Y si los políticos emiten decisiones políticas para garantizarnos el orden público, la coexistencia pacífica, que es la finalidad del derecho, y usa sus fuerzas del orden, el político es el que está decidiendo la intervención de las fuerzas del orden y por lo tanto asume la responsabilidad. Lo militar se subordina a lo político. Pero claro, acá a menos que haya excesos, ¿no? A menos que haya excesos, tratan de salvar su responsabilidad, igual que doña Dina Boluarte. A menos que haya excesos. Una tortura llevada a cabo en un cuarto oscuro de una policía sin que se entere el gobierno. Podría ser, el gobierno puede siempre investigar y sancionar esa sanción. Hay una cosa que no se puede hacer y que desgraciadamente la señora Dina Boluarte pésimamente, repito, pésimamente mal aconsejada por una persona que a mí me parece inteligente por lo demás, Alberto Otárola Peñaranda, dijera, tengo mando pero no tengo comando, el comando no significa... Una cantinflada, una dislexia de esa estupidez. Quien decide es el político. Entran las Fuerzas Armadas y calman la situación. Entran las Fuerzas Armadas a desaguadero y enarbolan el pabellón peruano o no lo enarbolan. Porque también hay una decisión de prudencia en eso. Porque nada se saca enarbolando el pabellón peruano si vamos a tener una zonada con X muertos y heridos. Y entonces a veces hay que 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Y el pabellón peruano se levantó en Juliaca, sin ninguna protesta y muchos aplausos. A veces hay gente que no entiende algo esencial de la política y que también está vinculado al mundo jurídico. Bueno, esa gente, no voy a dar nombres, por supuesto, no sabe dónde está parada. Porque lo político y lo jurídico está íntimamente entrelazado. Entonces, no hay pabellón peruano que valga la pena 10 muertos. Pues, ¿no? Mejor te guardas el pabellón y lo haces en otro momento y en otro lugar.
o en ese sitio algún tiempo después, porque la política y la seguridad del Estado es igual al arte y a la técnica de lo posible. Quien ignora eso, ignora todo. Desde el punto de vista de la política, porque sepa otras cosas, podrá saber mucho de fútbol, de carros, de pitos y flautas, y de pernos y tuercas, y de llantas, o de cualquier otra materia, pero ignora la política e ignora el derecho, que en sus más altas instancias están pues umbilicalmente unidos. Esa es mi muy modesta opinión acerca de la materia. Hay otro problema, Martín. Pero no nos dejemos llevar por los problemas. No, pero hay un tema. Yo planteo, porque sobre esos temas hay que avanzar. No, pero aquí hay que mirar el problema como tema porque se está repitiendo. Oye, siento mucho calor. Me ha acalorado un poquito hablando. ¿Puedo abrir la ventana? Sí, claro que sí. Perdón. A ver, y eso que está comenzando a hacer un poco de frío, ¿no? Pues, te planteaba como problema. Frío en invierno, pero a veces caluroso en verano. Sí, pues te planteaba como problema porque lo primero que te dije es los políticos siempre dejan a sus fuerzas del orden a su suerte y ellos salvan su responsabilidad. Pero aquí en este caso nos enteramos que la comisión que envió la Comisión Interamericana. La comisión creo que vino de voto propio y el gobierno la aceptó. Ya, pero creo que tenía que aceptarla, de paso. Pero ellos enviaron un preinforme en febrero, según los trascendidos de los medios, y el gobierno absolvió todas las imputaciones, pero liberándose de la responsabilidad y dejando a su fuerza armada y a su policía. Yo desconocía ese hecho. Si eso ha ocurrido, gravísima falta moral que descalifica y deslegitima a quienes en el gobierno pasaron por alto todas las mendacidades y las falsas conclusiones que ese informe contiene. Muy lamentable. Créeme que muy lamentable. Pero agrégale esto. A Dina y a su primer ministro, a Otárola. Pero agrégale esto, que doña Dina y el primer ministro sabían de lo que se nos venía y después que viene oficialmente el informe, salen a una conferencia de prensa donde tratan de mediatizarlo, pero su ministro de Justicia... Eso, disculpa que te interrumpa, es un acto de cobardía. Sí, pero... ¡Cobardía! Pero tiene un ministro de Justicia que les contradice y sigue en funciones. Bueno. Yo sé que había una... ¿cómo se llama este señor? Maurate, creo. Maurate, sí. Creo que es un rezago o es un elemento del gobierno anterior. Con lo cual yo... En fin. Yo creo que a grandes problemas, grandes remedios. A grandes enfermedades, grandes remedios. Yo siempre he creído en la necesidad de un gobierno estable, siempre he creído en la necesidad de que el gobierno de la señora Dina Boluarte y de su presidente del Consejo de Ministros pueda controlar territorialmente el Perú y pueda hacer que en el Perú se aplican las leyes peruanas, no las extranjeras. Que en el Perú se controle a la acción del primer enemigo del Perú, que se llama Evo Morales Ayma, que tiene quizás una suerte de secuaz ejecutor en el señor Luis Arce Catacora, aunque entiendo que están algo peleados. El Perú no puede tolerar de ninguna manera, lo digo así, y tiene que actuar con fuerza y energía, y quien no actúa con fuerza y energía es un traidor a la patria. Tiene que controlar cualquier peligro en Puno que signifique
que, digamos, que vaya en contra de la intangibilidad territorial del Perú y de la costa del sur. Porque a veces, tal como lo dijo el señor Pedro Castillo Terrones, mar para Bolivia, de acuerdo a ese par de fascinerosos, significaría mar para Bolivia. No en lo que los chilenos le arrebataron hace 140 años o más, sino mar porque es hoy día territorio peruano. Entonces aquí hay un problema grave. De respeto e intangibilidad de nuestra soberanía territorial, de la soberanía y de la autoridad de la República del Perú. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA y así tiene que existir. Nosotros podríamos, si las cosas llegan a un extremo, denunciar el Pacto de San José, con lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguiría, ¿no? Pero sería algo así como un perro, ladrón, un perro que ladra, pero sin dientes y sin garras. Yo sugiero hacer, si vamos por este camino que pretende desintegrar al Perú, antes quitarle los dientes, los colmillos y las garras para convertir a ese organismo en una suerte de perro que ladre y punto. Perro que ladre pero que no muerda. Bueno, pero vamos de torpeza en torpeza, mira, Martín. Doña Dina Boluarte y su primer ministro dejan a su suerte a las Fuerzas Armadas y policiales y asfixian a la población que respalda su permanencia, pero que está dispuesta a resistir el embate de la delincuencia organizada, de la delincuencia callejera, pero los violentistas que quieren cambiar nuestro sistema y que se apoyan en los informes de la CIDH, ¿qué es lo que piden? La renuncia de la señora Boluarte la califican de asesina, ¿no? Le amenazan con perseguirle y quieren el referéndum para una nueva Carta Magna. Eso es darles la razón y facilitarles las cosas. Bueno, yo no sé, si tú me perdona que te interrumpa, yo no sé en qué mundo vive doña Dina Ercilia Boluarte Segarra. Yo siempre he creído que el señor Alberto Otárola Peñaranda era y es un hombre inteligente, pero sus últimas acciones me dan la sensación que no está actuando inteligentemente. Y más bien podría decirse que tanto la señora Boluarte como él están eludiendo responsabilidades, pensando sin duda de que en el futuro pueden ser enjuiciados. Bueno, eso es un riesgo que tiene todo político. Nadie le pidió a la señora, muy respetable, Dina Ercilia Boluarte Segarra, que se metiera en política. Eso la catapultó de ser una muy modesta funcionaria de segunda línea del RENIEC, con lo que no debe haber sido admitida como candidato porque era parte del RENIEC, por modesta que fuera o digamos intermedia que fuera su posición. Es un órgano electoral. El RENIEC es un órgano electoral, junto con la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Y al señor Alberto Otárola Peñaranda, que es un hombre que evidentemente tiene ambiciones políticas y actuó políticamente, pero nadie lo obligaba a actuar políticamente.
si esa es su actuación política, en estos momentos de crisis, cuando se juega la soberanía del Perú, yo encuentro pues que es una lamentable actuación, por decirlo menos. Sí, mira, y esto nos conduce a una evaluación de lo que está sucediendo en política internacional, ¿no? En el Perú estamos en crisis, tenemos inestabilidad y queremos atraer inversiones poniendo orden y como algunos países, ¿no? Han potenciado a su policía, han autorizado el uso de sus armas frente a delincuentes armados. Es decir, que se cumpla lo que se debe hacer dentro de los parámetros de racionalidad. No se les puede prohibir y decir, anda, déjate de matar y que el delincuente siga actuando. Y nosotros no estamos mirando lo que pasa. Ahora he escuchado a doña Dina en un discurso sobre la Alianza del Pacífico, pero son puras palabras, porque tenemos a Petro que estaba torpedeando por todos lados con López Obrador. Claro que en Chile ha ganado la derecha, pero tenemos a Bolivia y Argentina que amagan sobre nosotros. Y en el mundo, en esta guerra por la hegemonía económica del BRICS y del patrón oro y del yuan como moneda, hasta de la rupia, podríamos hablar en algún momento, como dijo un economista, para quitarle peso al patrón dólar, nadie nos dice por dónde vamos a caminar, qué se está haciendo. Bueno, permítame que te diga lo siguiente. Hay un jaque al dólar. Escribí la semana pasada, el día jueves, un artículo precisamente con ese título. Pero yo no subestimaría al dólar. Estados Unidos es un país de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Tiene, junto con Rusia, una de las costas más extensas del mundo, junto con Rusia y Australia. Y más allá de China, una de las costas, no siendo un país archipelágico, una de las costas más extensas del mundo. Todavía es, y lo será por algunos años, la primera potencia económica, financiera, científica y tecnológica. Es cierto que China está ganando posiciones enormes y se ha convertido en la segunda potencia. Pero hay algo que yo siempre me he preguntado. China es nuestro primer socio comercial. Pero ¿quién es el primer socio comercial de la China? Con cifras pues siderales, ¿no? Que superan largamente las nuestras, ¿no? Con China. China precisamente. Y ahora cuando hablamos de China, obviamente hablamos de la China, la República Popular China, no de Taiwán, que es digamos que es un país no reconocido internacionalmente, pero que está más o menos entre los 20 países más ricos del mundo. Pero China, su principal cliente es los Estados Unidos. Y el comercio internacional de ambos es el primer comercio internacional del mundo, según entiendo. Segundo, ¿quién tiene la mayor cantidad de bonos del Tesoro de los Estados Unidos? ¿O los ha tenido hasta fecha reciente? China. Y no creo que lo esté para votarlos, para mandarlos al mercado porque caerían de precio y eso no les conviene. Y por último, quizás ¿quién es el mayor tenedor de dólares? China. Entonces la moneda, el yuan o renminbi, como creo que también se le denomina internacionalmente, bueno, tienen esa intención. Y para los chinos el tiempo tiene un significado, son bastante menos impacientes que nosotros, o dicho en forma positiva, son bastante más pacientes que nosotros. Pero ¿tendrán ellos la urgencia y el incentivo inmediato de destronar al dólar? Yo creo que tienen ese objetivo, pero ¿lo tienen como objetivo inmediato? No podría darte una respuesta porque yo no, como ni tú, ni yo, ni la inmensa mayoría de la gente, ni la inmensa mayoría de los gobiernos, no tenemos acceso
a los que se discute en los círculos más elevados y más pequeños de poder de la China. Porque la China tiene hoy día un gobernante, Xi Jinping, que tiene una autoridad parecida a la que en su momento tuvo Mao Zedong. Entonces, no sabemos eso. Estamos hablando de una incógnita que no conocemos y que desde el punto de vista del Perú y de nosotros como personas, evidentemente escapa ampliamente de nuestras posibilidades. Nosotros somos unos simples comentaristas que en la medida de nuestros alcances tratamos de informar y de ilustrar al pueblo peruano. Tú has dicho algo, Martín. Tú has hablado de la paciencia china. Sí, yo también creo que esa paciencia milenaria los ha llevado a sus objetivos sin muchas prisas, pero sin pausas. Porque me hace recordar una canción. China hasta 1970, 80, 90, nadie se fijaba en China. Pero de repente uno dice, ¿de qué callada manera los chinos han llegado a ser la potencia que hoy son? Bueno, siempre fueron una gran potencia. Lo que pasa es que vivió aislada. Fue una potencia aislada. Pero tenía mucha pobreza. Y ahora eso va de la... Y creo que ha sido reducida un porcentaje importante, no sé si eliminada totalmente. Tenía efectivamente inmensa pobreza. Sí, y un país con una mayoría muy, pero muy pobre. Pero esto va de la mano con una tendencia, y por eso hablamos de guerra económica, ¿no? A ver quién tiene la hegemonía. Todos se están refugiando en el oro y los países del BRICS están comprando sus bancos centrales de reserva toneladas de oro y el oro ha subido a $2,000 la onza. Bueno, claro, eso se refleja en el precio y eso es una buena noticia para el Perú en la medida que el Perú sigue siendo un importante productor de oro y las famosas izquierdas suicidas y asesinas no impidan ese fenómeno que efectivamente puede beneficiar al Perú muchísimo por un mayor ingreso de dólares o también porque podemos conservar parte de ese oro. Quizás una parte de eso se pueda cobrar impuestos en oro. En fin, estoy hablando, esto es una mera posibilidad. Sí, no pero si no tenemos capacidad, Martín, para impedir que el oro de Madre de Dios, con la deforestación que... Pero ese es el oro ilegal. ¿Eh? Pero escúchame. Ese es el oro ilegal. Sí, por Sale eso más o menos te estoy señalando el tema de Madre de Dios y Puno. Si no podemos impedir que se contrabandee el oro a Bolivia, creo que últimamente se cerraron los mercados, las fronteras, no pasa el oro y Bolivia está en problemas porque no tiene que vender y no tiene reservas. Necesita desesperadamente el oro. Si nosotros pudiéramos mantener el oro, pero tenemos el problema de la ilegalidad y no hay controles y se produce gran cantidad de oro. Debe haber habido algún control cuando esa fuente se hubiera secado en Bolivia, ¿no? Entonces, yo diría, o por lo menos se hubiera debilitado. Yo creo que el Perú tiene algunos factores a su favor, porque tenemos una producción minera muy diversificada. Y tenemos en general una producción diversificada. Tenemos una producción agropecuaria de exportación que supera los $10,000 millones, que antes era una cifra totalmente marginal. Tenemos gas, tenemos manufacturas, en fin, aparte de la minería, que es más o menos un 50 y tanto, 60% de las exportaciones y contribuye con la minería y los hidrocarburos son de 10 al 15%
del Producto Bruto Interno. Sí, Entonces, pues, sí, pero no tenemos buenos gobiernos centrales, buenos gobiernos regionales, ni buenos no, pero gobiernos claro, pero locales y la plata tenemos se un buen Banco desperdicia. Central de Reserva que maneja esos temas. Bien, yo te diría, creo que ya llevamos hablando una hora, más o menos, Sí. yo te diría que no estamos tan bien con Dina, pero quizás estaríamos peor sin ella. Y lo peor es enemigo de lo malo, y lo malo es enemigo de lo regular, y lo regular es enemigo de lo bueno, y lo bueno es enemigo de lo muy bueno. Entonces, mal con ella y peor sin ella. Yo lamento sus expresiones mal guiadas, pero que reflejan poca capacidad de pensamiento. Me desilusiona que un hombre que yo considero inteligente, no creo que haya dejado de serlo, sino por un factor de ilusión de responsabilidad, haga esta cantifleja disquisición, comando pero no mando, o mando pero no comando. Eso está bien para Cantinflas, para hacernos reír un rato, pero no está bien para el gobierno peruano. Entonces yo les diría a estos dos, a esta pareja gobernante en ese sentido, ¿no?, que agudicen el ingenio, piensen un poco más, eludan menos responsabilidades, porque las responsabilidades así las quieras eludir o así las quieras evitar o así quieras alejarte de ellas, van a venir de todas maneras. Y más bien, que como seres honorables, que yo espero que lo sean, asuman un liderazgo y conduzcan al Perú, lo que parece ser lo más seguro hasta este momento, que este régimen, Congreso de la República y Poder Ejecutivo, terminarán el 28 de julio del año 2026. Ya estamos, ¿qué fecha es hoy? 10 de mayo, 9 de mayo, 10 de mayo, 8 de mayo. 8 de mayo. Del año 2023, 3 añitos. Entonces, el tiempo corre a favor de ellos. Todas estas ideas y todas estas cosas estúpidas intervencionistas, que tienen que haber elecciones. ¿Quién es la CIDH para decirnos si en el Perú deben haber elecciones anticipadas o elecciones para una asamblea constituyente? Eso es un asunto que solo compete a nuestra jurisdicción interna. Esa desencaminada descomisión hay que contestarle. Bueno, yo espero que no sea cierto esta información que ha trascendido. Espero que el gobierno peruano no hubiera intentado esconderse debajo de la alfombra de Palacio de Gobierno. Así es. Porque lamentablemente los cuerpos reunidos de Dina Ercilia Flores Segarra y de Alberto Otárola Peñaranda sería una especie de montículo sobre cualquier alfombra, ¿no? Bueno, Martín. Eso sería poco menos ridículo, mi querido Marcos. Así es. Martín, nos ha ganado la hora, lamentablemente. A ver si continuamos la charla en otra oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ti, por tu generosa invitación. Quedamos entonces así con ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.